Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro nuevo video de Bastidas Math. El día de hoy vamos con la clase número 2 de aritmética, que sí, sé que se ha hecho esperar bastante, creo que casi 2 meses, un mes y medio. He estado un poco ausente últimamente porque he estado con muchas cosas y entonces no he tenido el tiempo para grabar los videos desde hace casi un mes, pero ya hemos vuelto al canal. Así que el día de hoy vamos con la clase número 2 de aritmética, como ya les mencioné, que se trata sobre el tema de cuatro operaciones. Pero antes de entrar al tema, vamos a consultarnos. ¿A qué nos referimos con cuatro operaciones? Pues bueno, cuando una persona aprende a realizar ciertas operaciones, ¿qué es lo primero que aprende? La suma. Luego aprende a restar, luego aprende a multiplicar y por último aprende a dividir. ¿Y esto por qué? Porque la suma, para empezar, es la operación más simple. Luego vamos con la resta. No es tan simple como una suma, pero no tiene tanto nivel de dificultad como una multiplicación, que son sumas repetidas. Y por último ya llegamos con la división, la cual, como sabemos, puede ir más allá incluso de los enteros. Nos puede llevar a los racionales. Aunque bueno, es el último campo a donde nos lleva, a los racionales. Eh, entonces, luego de ya estas cuatro operaciones, también a esto le hemos añadido lo que es el complemento aritmético, que muchos ya deberán de conocer, si es que ya han tocado el tema antes. Pero resumiendo, eso es lo más importante. Eh, Luego, ¿qué podríamos hablar? De que la próxima clase, por cierto, el tema va a ser acerca de sucesiones y series. En este caso de sucesiones numéricas, polinomiales y algunas sumatorias notables, o sea, las series. Pero probablemente en el curso de álgebra también tengamos futuras clases de sucesiones y series, pero mucho más adelante porque vamos a tener definiciones más formales. Ahora sí, comencemos con el video. Para empezar, obviamente vamos a hablar de la adición o suma. Pues ya hemos explicado que se trata de contar utilizando incrementos mayores que 1 y se representa con el signo más, que es una cruz, se podría decir así. Por ejemplo, 4 manzanas y 5 manzanas hacen 9 manzanas. Eh, pero, sin embargo, esto hace posible calcular sumas más fácilmente, pues las sumas más sencillas obviamente las aprendemos de memoria. No vamos a usar un método tan complejo para calcular 1 más 1. Todo el mundo sabe que 1 más 1 es 2, porque si tengo un objeto y luego en ese conjunto de objetos agrego otro objeto, voy a tener dos objetos. Eso significa que un objeto unión otro objeto es igual a dos objetos. O me puedo ir a los complejos y hacerlo mucho más complicado, pero queremos lo simple. En las matemáticas queremos lo efectivo y a veces también lo complicado para poder demostrar algunas cosas. Eso no tampoco es que se deba de descartar. Por ejemplo, hace unos me acuerdo que se conocía que dos matemáticos se habían tomado creo que 700 páginas para poder explicar por qué 1 más 1 es 2. Parece muy simple, pero no, es que hay que explicarlo con los fundamentos de la aritmética, del álgebra, teoría de conjuntos y de la lógica matemática, que es lo más importante. Y bueno, se podría decir que son incrementos mayores que 1 porque, por ejemplo, yo puedo sumar 4 más 5, pero 4 más 5 es igual a 4 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Esto quiere decir que es 4 más 1, 5, más 1, 6, más 1, 7, más 1, 8 y más 1, 9. Y además es posible sumar largas listas de números con más de una cifra cuando aplicamos ciertas reglas que simplifican bastante la operación. Esto quiere decir que si yo tengo 237 más 45, en la fila de las unidades voy a tener 7 más 5, 12. Llevo las decenas y en las decenas tengo, les dije 237 más 45, ya. Tengo 3 más 4 más 1, 8, 82. Y de ahí queda el 2, 282. Ahora vamos con las leyes formales de la adición. La primera, la ley de clausura. Perdón. Para empezar, la suma de todos de números naturales es otro número natural. Es imposible que sea un número entero, racional, negativo. Bueno,
Ya, en general. Y por esto se dice que el conjunto de los naturales es un conjunto cerrado con respecto a la adición. Pero aquí sí, hay que tener cuidado cuando estamos hablando de la suma de infinitos elementos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si aplicamos cosas de análisis matemático, la suma de todos los números naturales es igual a menos un medio. Perdón, menos un doceavo. Y también utilizando la fórmula que aplica números de Bernoulli para explicar eh, para poder explicar la función z de Riemann para los negativos. Entonces, claramente no estamos usando directamente este teorema, sino que estamos haciendo uso del análisis matemático. Que por cierto ya tenemos 3 videos en el canal y pronto saldrá el cuarto video. Me he retrasado un poco con estas cosas. La segunda ley formal de la adición es que si se suman miembro a miembro dos o más igualdades, el resultado va a ser otra igualdad. ¿Esto qué quiere decir? Que si A es igual a B y C es igual a D, en tal caso A más C va a ser igual a B más D. ¿Y por qué? Porque si tú reemplazas como A más C, tú puedes decir pero A es igual a B, entonces puedo escribir una B en lugar de una A. B más C es A más C. Ahora la C la puedo reemplazar por una D, B más D, entonces saldría que A más C es igual a B más D. Bastante simple. La siguiente ley es la ley asociativa. Esta nos dice que en una suma de varios términos se puede agrupar varios sumandos en el orden que sea para obtener sumas parciales, ya que la suma total no varía. ¿Eso qué quiere decir? Que A más B, esto entre paréntesis, más C puede ser igual a más B más C, que es igual a A más C más B. Todos son iguales a una suma S. ¿Y por qué? Pues porque estamos hablando de que se utilizan incrementos. Esto quiere decir que si yo digo A más B más C, va a ser A más 1 más 1 más 1 así, B veces más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 así, C veces. Entonces al cambiar el orden tampoco afecta mucho. O sea, el orden de los factores no altera el producto. O sea que esta ley asociativa se va de la mano con la ley conmutativa. Ahora, la siguiente ley es la ley que ya habíamos mencionado, la ley conmutativa. En esta, el orden de los sumandos no altera la suma total. Esto quiere decir A más B es igual a B más A, que es igual a S. ¿Por qué? Porque si estamos usando incrementos A más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, así, B veces más A va a ser S. Es básico de la suma, tampoco requiere tanta demostración, aunque claro que podemos hacer una demostración haciendo uso de la lógica matemática, pero no vamos a extendernos tanto. Esto es un curso de aritmética, no estamos en un curso de demostraciones o de lógica matemática, que por cierto, puede ser que también haya muy pronto. Ahora vamos con la ley modulativa o ley del elemento neutro. Esto quiere decir que el cero es el módulo de la adición, ya que al sumar cualquier número con el cero obtenemos el mismo número. O sea que A más 0 es 0 más A. ¿Por qué? Porque estamos incrementando en 0 unidades. 0 es nada. No estamos aumentando nada al número. Entonces simplemente te queda el mismo número. No hay ningún incremento. Ahora, después de haber hablado sobre la adición, vamos a hablar sobre la sustracción, resta. Bueno, ya sabemos que se indica con el signo menos, un guión, se le podría decir, y es la operación opuesta o inversa de la adición. Y de nuevo, por ejemplo, podríamos decir restar 23 de 66 sería contando al revés 23 veces, empezando por 66, o eliminando 23 objetos de una colección de 66, es decir, que va a ser 23 menos 1 menos 1 menos 1 menos, perdón, 66 menos 23, menos 23 va a ser 66 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1, así 23 menos 1. Y sin embargo, las reglas de la aritmética para la sustracción ofrecen un método más sencillo para encontrar soluciones. Claramente, al igual que en la adición, en la sustracción también podemos hacerlo por unidades, decenas, centenas y todo eso. Pero a veces tenemos que, podríamos, como lo dicen a veces, tomar prestado. Pero en realidad pasamos de las decenas
de las decenas a las unidades, de las centenas a las decenas, etc. Una centena, una decena, etc. Porque recordemos que, para empezar, ya sabemos que es conmutativa la suma. Ahora, un número se puede expresar como la suma de sus valores relativos o la suma del valor absoluto de cada cifra multiplicado por 10 elevado al lugar de esa cifra menos 1. Sí. Entonces, lo que podemos hacer es que ahora que sabemos que es conmutativa, podemos cambiar de lugar una posición a la siguiente, contando de izquierda a derecha, y ya no tendríamos que estar diciendo cuánto es menos 3 3 menos 6. Tengo un 1 al costado. Lo puedo hacer entonces. Esa es la explicación más matemática que podemos darle a eso de llevar 1. Y esto justamente es muy importante para poder restar en otras bases, comprender bien ese concepto de llevar 1. Ahora vamos con las propiedades de la sustracción, las cuales son solamente 5. La primera, que la suma de los términos de una sustracción es el doble del minuendo. ¿Por qué? A ver, en una sustracción hay 3 términos: minuendo, sustraendo y diferencia. Entonces, el minuendo es el número al que estamos restando. Es el número principal, o bueno, el primer número, y el que va después del menos es el sustraendo. Eso quiere decir que minuendo menos sustraendo es la diferencia. Y la diferencia más el sustraendo por propiedad te tiene que dar el minuendo. ¿Cómo no te va a dar eso? A ver, tienes la ecuación m menos s es igual a d. Entonces, sumas s a ambos lados. No es que el s pasa sumando. Hay que tener cuidado también, eso lo explicaremos cuando estemos en el tema de ecuaciones y de planteo de ecuaciones. Entonces saldría que m es igual a s más d. Entonces, m más s más d va a ser m más m, 2m. Listo, está demostrado. Ahora, la siguiente nos dice esto. Es la ley del inverso aditivo. Para todo número a existe un número menos a que se llama inverso aditivo de a, que al ser operado con la suma resulta el módulo de la adición, es decir, el 0. Y aquí hay que no confundirlo con el inverso de a, porque el inverso en general de a siempre se toma como el inverso multiplicativo de a. Esto quiere decir 1 sobre a. Y eso ya lo vamos a ver en las propiedades de la multiplicación. Y bueno, volvamos a esto. A más menos a es 0. Pues no es válido decir que es a más por menos y a. No. Aquí no es que es a menos a igual 0 porque más por menos es menos. No, eso es una errónea idea. Es a menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Así a veces. Entonces, ¿qué te va a quedar? A menos a, que es 0. ¿Qué más podemos pedir? O sea, no podemos dar tantas ideas erróneas, ¿no? Por ejemplo, decir que es más por menos. Pero bueno, siempre hay que tomar en cuenta esos pequeños detalles. La tercera propiedad es que la sustracción no es una operación de clausura respecto a los números naturales, ya que al restar dos números naturales, no siempre el resultado es un número natural. O sea, por ejemplo, menos 3, menos 3 no, todavía no. 3 menos 7, ¿cuánto te da? Menos 4. Pero ese no es un número natural. Ah, es que le quitaste. Es que a veces la sustracción nos permite representar nuestras deudas utilizando los números enteros. O sea que un número negativo es como un número que al sumarle, que si sumas un número positivo a un número negativo va a ser lo mismo que el número positivo menos el valor absoluto de ese número negativo. Eso es. La siguiente propiedad nos dice que si a un número de dos cifras se le resta el mismo número de dos cifras, pero con las cifras del orden inverso, resulta un número XY, es decir, que AB menos BA es XY, donde X más Y es 9. ¿Cómo demuestro esto? Otra vez. A ver, AB menos BA lo podemos escribir como 10A más B menos 10B menos A.
esto va a ser XY, ¿sí o no? Completamente correcto, ¿no? Entonces, tú vas a decir, obvio, AB no es igual a BA. Por favor, tomen eso en cuenta. Son cifras diferentes. Porque si no, saldría 0. Y sabes que 0 más 0 no es... O 0, 0. 0 más 0 no es 9. Imposible. De ninguna manera en la aritmética tradicional. Ahora, escribimos entonces que 9A menos 9B es el resultado de AB menos BA. Esto quiere decir que lo podemos factorizar como 9 por A menos B. Pero ¿qué valores toma A? Pues A puede ser como B puede tomar como máximo valor 8. El 9 no. Y A como máximo valor puede tomar 9. Ahora, 9 menos 8 te va a dar el valor máximo menos el otro valor máximo, 1. 9 menos 7 te va a dar 2. Y así sucesivamente. Pero bueno, resumiendo, nunca vas a llegar al número menos 1 y cosas así, lo cual significa que siempre vas a obtener un número. Esto quiere decir, perdón, sí, un número menor, siempre vas a obtener un número menor a 10. Eso significa que siempre A menos B va a ser menor a 10 para que se cumpla la condición de que AB menos BA sea igual a XY y este resultado pertenezca a los naturales. Entonces, si tú dices que 9X, donde X es menor a 10, entonces sabes que la suma de las cifras de 9X va a ser igual a simplemente 9, porque estamos trabajando con un número menor a 10. A ver, lo pueden ir comprobando. La siguiente nos dice que si a un número de 3 cifras se le resta el mismo número de 3 cifras, pero con las cifras en orden inverso, resulta un número MNP, donde M más P, o sea, los números de las cifras de los extremos suman 9 y el número del medio suma 9. Bueno, aquí podemos efectuar una demostración similar. Lo primero que hacemos es decir, bueno, va a ser 99A, ustedes pueden ya realizar el cálculo, o sea, 100A menos A es eso. 10B menos 10B es nada, simplemente 0. Y C menos 99C, ¿sí o no? Va a ser MNP. Sí. Con esto tienen que recordar también varias cosas que vamos a estar trabajando. Para 99A menos 99C va a ser 99 por A menos C. Y va a salir lo mismo. Y si te pones a comprobar, A menos C siempre tiene que ser un número menor a 10. Perdón, un número menor. Sí, A menos C tiene que ser menor a 10. Está bien. Entonces lo primero que tú vas a decir es, bueno, entonces los múltiplos de 99, ¿cuáles son? 99, tienes el 198. ¿Qué más tienes? Tienes el 297, tienes el 396, tienes el 495, tienes el 594, tienes el 693, tienes el 792 y por último obviamente tienes el 819. 99 por 9 es 819, no pueden refutar eso. Perdón, 899. Perdonen por la confusión. Pero como se han dado cuenta todos, si al 99 le pones un 0 al frente, o sea, 0,99, todos tienen al 9 en medio. Entonces ya está demostrado que n en MNP va a valer 9. Ahora, puedes ir comprobando que los números, si MNP es menor o igual a 899 y MNP es múltiplo de 99, ya esto no lo demuestro, ya lo he mencionado incluso, entonces n va a valer 9 y MP va a ser un múltiplo, va a ser 9K, donde K es menor a 10, pero ya sabemos que para MP, para todo múltiplo de 9, o para todo 9K, donde K es menor a 10, la suma de sus cifras va a valer 9. Entonces simplemente ya lo tienes. M más P es 9.
y hemos estructurado una completa demostración para esta propiedad de la sustracción. Ahora, antes de ir con la diferencia, vamos a hablar del complemento aritmético. Perdón. Bueno, podríamos decir que es el negativo de un número dentro de un sistema numérico de base fija. Imaginen un número n mayúscula que tiene n minúsculas cifras y que está en base b minúscula, o en base b, pongámosle. Entonces b es la base, n es la cantidad, n minúscula es la cantidad de cifras y n mayúscula es el número al que se le desea hallar el complemento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues el complemento lo podemos calcular como b a la n minúscula menos n. O sea, su negativo, se le podría decir en su determinada base. Ahora, el método tradicional para calcular el complemento aritmético ya lo mencioné. Para un número de n cifras va a ser 10 a la n, o un 1 con n ceros, menos el número. O sea, complemento aritmético de 3, 10 menos 3, 7. Complemento aritmético de 14, pues 100 menos 14 te da 86. Por el complemento aritmético de 512, no lo piensen, 488. De 5427, 4573, etc. Ahora vamos con el método práctico, que es el que más te puede servir. A ver, una cosa es que bastante de los temas que vamos a estar viendo primero de 4 operaciones, ay Dios, casi me confundo, de numeración, de algunas series, de temas de divisibilidad y multiplicidad, números primos, cantidad de divisores, y todo eso de los divisores positivos de un número, y todos esto, y máximo común divisor y mínimo común múltiplo, potenciación y radicación, conjunto de números racionales, fracciones continuas, números avales, números decimales, etc. Son temas claves si es que deseamos poder entender poder entender estos temas claves para olimpiadas de matemáticas. Son los que más toman, al menos en lo que es el campo de aritmética. Ahora bien, volviendo a lo que es el complemento aritmético y su método práctico, para empezar, restamos a la primera cifra significativa de la derecha de la base, en la que se encuentra el número, y las demás cifras de la base menos 1. Esto quiere decir que si mi número es, no sé, sus cifras son C1, C2, C3, C, así, hasta Cn, y está en base B, la idea es que el numeral resultante va a ser B menos 1 menos C1, menos, las cifras van a ser B1 menos C. Bueno, a ver, las cifras van a tener la forma B menos 1 menos C1, B menos 2 menos C2, así hasta B menos N menos 1 menos CN. Perdón, B menos 1 menos CN menos 1 en la penúltima cifra, y en la última cifra va a ser B menos E menos CN. Así de simple. Por ejemplo, si queremos hacer el cálculo de, no sé, del complemento aritmético de de 1.462.047, pues aplicamos ese método y nos va a salir 8.537.953. O por ejemplo, si lo queremos hacer con 2051400 en base 7, pues nos va a dar 5726300 en base 7. Y así podemos calcularlo para cualquier número en cualquier base. Y ahora vamos con la siguiente, la multiplicación. Pues ya lo conocemos. Se utiliza con el signo por, que es como una X. Y a veces es un punto para indicar la multiplicación de dos más números. Y en otros casos se usan paréntesis, es decir, 3 por 4 con la cruz inclinada a 45 grados es igual a 3 con un puntito en medio, 4. Y entre paréntesis 3, entre paréntesis 4. Todos son el producto de 3 por 4. Y la multiplicación es simplemente una suma repetida. Ejemplo, 3 por 4 es 3 más 3 más 3 más 3 más 3. Es decir, sumar 3 4 veces. Que claro, nos da 12. Y en ambos casos siempre va a ser
respuesta la misma. Por ejemplo, si decir 3 4 veces que 4 3 veces. Pero cuando se multiplican números con varias cifras, estas sumas repetidas pueden ser bastante tediosas, pero sin embargo la aritmética tiene un procedimiento para simplificar estas operaciones. Esto quiere decir que si tengo mi número, no lo sé, mi primer número es A1, A2, A3, así, A4, ya, hasta AN, es un numeral obviamente, y tengo el segundo, y lo voy a multiplicar por B1, B2, B3, B4, hasta Bn, el producto va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta, perdón, desde k igual a 1 vamos a ponerle hasta n de A1 por el numeral B1, B2, B3, B4 y hasta Bn. Y parece poco intuitivo, pero al final lo que te das cuenta es que a cada cifra se le multiplica por el número entero. Y al final ahí te das cuenta por qué es que cuando hacemos una multiplicación, por ejemplo, 34 por 17, pues primero haces 7 por 7 por 4, 28, 7, llevo 2, 7 por 3, 21, más otros 23, 238. Pero justamente 7 por 34 es 238. Es una suma, a eso le llamamos un producto parcial. Entonces el otro va a ser 1 por 34 y en lugar va a dar, y el resultado final va a ser la suma de estos productos parciales. 578 es 34 por 17 o 17 al cuadrado por 2, como lo deseen decir. Ahora, obviamente hay tres elementos principales: el multiplicador, que pueden, que si A es el multiplicando y B es el multiplicador, puede ser al revés. Pero normalmente decimos que el multiplicando es el mayor y el multiplicador es el menor. Y por último, P, que es el producto total. Así de simple. No hay mucho que explicar con eso. Ahora, también tenemos leyes formales, obviamente, en la multiplicación, en toda operación. En el caso de las leyes formales de la multiplicación, tenemos la ley de uniformidad, que dice que si se multiplican a miembro dos o más igualdades, el resultado siempre va a ser otra igualdad. Es decir, es lo mismo que hemos hecho con la suma cuando dijimos que si se suman miembro a miembro dos igualdades, dos o más igualdades, el resultado va a ser otra igualdad. Así como era A más C es igual a B por D, entonces A más C es igual a B más D, entonces en este caso va a ser A por C es igual a B por D. Lo mismo, simplemente aplicado con otra operación. Ahora, para ir aclarando, las demostraciones o explicaciones ya no las voy a estar repitiendo porque es lo mismo las leyes formales de multiplicación que la suma en gran mayoría. Porque, por ejemplo, ley de la clausura es igual en la suma que en la multiplicación. Son operaciones similares, porque una es, la suma es hiperoperación de orden 1, hiperoperación de orden 2, cumplen propiedades similares. Similares por ahora, tal vez. Pero bueno, también está la hiperoperación de orden 0, que es el sucesor, o sea, la base de la suma, que por cierto no lo había explicado, es sumarle uno al número. O sea, aquí se usa un número. Luego ya se empiezan a usar dos números, etcétera, y van los hiperoperadores, y entra la flecha de Nut, que por cierto lo vamos a ver en el curso de Googlología, pero tal vez adelante un video sobre flecha de Nut, porque es un tema bastante interesante. Incluso la definición de Rosa Peter, sobre la función de Ackermann utiliza flechas de Nutes, que son bastante importantes en la creación de números grandes. Pero bueno, eso ya es muy aparte de todo lo que estamos hablando. Resumiendo, regresando al tema. Entonces, el producto de dos números naturales es simplemente otro número natural. Es decir, que la multiplicación es cerrada con respecto a los naturales. La siguiente ley, lo mismo, ley conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. No tenemos ningún problema, ni demostración, ni nada de eso, porque es lo mismo que en la suma. Ahora vamos con la ley distributiva. Lo mismo que... no, esta no hay en la suma, perdón. Para empezar, o sea, que si yo multiplico A por... No, espérense. K por A más B más C, va a ser K por A más K por B más K por C. Así de simple. Ejemplo, 5 por 2 más 3 más 7 es 5 por 2 más 5 por 3 más 5 por 7.
que es 60. Y es lo mismo que decir 5 por 2 más 3 más 7 es 12. 5 por 12 me da 60. Ahora, la ley asociativa es lo mismo que en la suma. Así que no tenemos mucho que mencionar, simplemente 2 por 3 por 5 es 2 por 5 por 3, 2 por 5 por 3 es igual a 2 por 5 por 3, que es igual a 3 por 5 por 2, que es igual a 2 por 5 por 3, que es 30. Así de simple. Ahora tenemos la ley modulativa. Ley del elemento neutro. Al igual que en la suma, también hay un elemento neutro en la multiplicación. Y en este caso, el 1 es el elemento neutro o módulo de la multiplicación, ya que a por 1 es sumar una vez a, que es simplemente a y te devuelve el mismo número. Y por tanto, como dato importante, en cualquier operación, el módulo o elemento neutro de ese operador o de esa operación siempre va a ser un número cualquiera, que al aplicar ese operador con otro número, cuando esta operación sea conmutativa, te dé el otro número que elegiste aparte de ese número especial que va a ser supuestamente el módulo. Luego tenemos la ley del inverso multiplicativo o recíproco, de lo que ya les había mencionado de un número. Es decir, que para todo número a, excepto el 0, existe un número 1 sobre a, que al operarlo con el otro, con a, va a dar el módulo de la multiplicación. Eso también, en cualquier operación conmutativa, el inverso o del operador o el inverso operador del número va a ser el número que al operar ese número con el otro número del cual estamos sacando supuestamente el inverso, que es el otro número, te dé al final el módulo que ya hemos determinado. Por ejemplo, de 8 es 1 octavo, de menos 5 medios es 2 quintos, de 37, 1 sobre 37, de 1 es simplemente 1. Pero para el 0, en el campo de los racionales, de los reales, no existe, ni siquiera en los complejos, un inverso multiplicativo para el 0. Si nos vamos al conjunto de los surreales, perdón, de los hiperreales y surreales, no, hiperreales, podríamos encontrar una posible solución, ya que incluso en lo que estamos hablando de límites, podríamos hallar una solución para 1 sobre x cuando x tiende al infinito. Es decir, el límite de 1 sobre x cuando x tiende al infinito es, cuando x tiende a 0, porque cuando x tiende al infinito es 0, cuando x tiende a 0 es infinito. Ahora vamos con otra propiedad que tampoco es que sea muy conocida y por eso no le he puesto como una ley formal ni una propiedad, pero que es importante mencionarla. Para empezar, que si tienes un número con n cifras y lo multiplicas por n nueves, o sea, por 9999, así, n nueves, entonces las primeras dos cifras va a ser el número menor, perdón, las primeras n cifras, porque va a darte un número de 2 n cifras, las primeras dos cifras, las primeras n cifras van a ser ese número y las últimas, ese número reducido en 1 y las últimas n cifras, o sea, las n cifras siguientes, va a ser el complemento aritmético de ese número. Ahora, otra importante, que esta ya va con los números de 3 cifras, si multiplicas un número de 3 cifras por 999 la n, te va a dar va a terminar, no te da el número exacto. No te voy a decir, no sabemos el número exacto, pero sabemos que va a terminar en el complemento aritmético de a, del número, si n es impar, y en el número y terminará en el mismo número si es que n es par, pero podemos determinar una fórmula utilizando funciones y así obtenemos que ABC, el número ABC elevado a la 999n va a ser multiplicado por la 999n, va a terminar en 10 a la n por menos 1 a la n más 1, o bueno, 10 elevado a la n por menos 1 a la n más n dividido entre 2, esto, menos toda la potencia de 10, menos 1 a la n por ABC, menos 1 a la n más 1 más menos 1 a la n más 1 entre 2.
Parece un poco complicado, pero esa es la fórmula sin estar especificando casos como es par o es impar. Y en lo personal detesto eso de estar diciendo casos. Prefiero generar fórmulas aunque contengan cosas tan complicadas como la función suelo o integrales o tengan que contener a la terrible función exponencial en base -1. Ahora, la división obviamente es la cuarta operación matemática, o sea, de las 4 operaciones, la última que vamos a ver, y consiste en repartir o distribuir una cantidad total en partes iguales. Pero a veces no hay la misma cantidad de partes iguales. Pero eso lo vamos a dejar para la parte de división inexacta. Bueno, para determinar cuántas veces un número, que es llamado divisor, cabe dentro de otro, dividendo, se obtiene un resultado llamado cociente. Y cuando el dividendo no puede repartirse de forma equitativa, pues se obtiene un resto o residuo después de hacer todas las divisiones completas posibles. Y aparte de esto tiene aplicaciones más abstractas en niveles avanzados de matemática como el álgebra, el cálculo y otras ramas, donde la utilizamos para simplificar expresiones, resolver ecuaciones o analizar proporciones y relaciones entre cantidades. Ahora vamos con la división exacta. Bueno, no hay mucho que decir de la división exacta. Simplemente tiene de especial que el residuo es 0, entonces el divisor por el divisor por el cociente da el dividendo. No hay mucho que explicar. Ahora lo interesante viene cuando hablamos de división inexacta. Como les dije, hay veces que el divisor no entra precisamente en el dividendo una cierta cantidad de veces. A veces queda ese residuo y podemos clasificarla por defecto. Aquí el residuo sobra y por exceso. Eso quiere decir que el residuo queda. Por ejemplo, el cociente por defecto va a ser Q, el residuo por defecto va a ser R, entonces el cociente por exceso va a ser Q más 1 y el residuo por exceso va a ser R sub E, o R más 1 si no me equivoco. No, perdón. Pero sí hay una propiedad, pero sí hay una propiedad que indica que el residuo por defecto más el residuo por exceso es igual al divisor. Y vamos con las propiedades. Bueno, ya les mencioné, residuo por defecto más residuo por exceso es el divisor. Tienes que el residuo que el residuo mínimo es 1, que 0 siempre va a ser mayor que el residuo en una división inexacta, pero tiene que ser menor que el divisor, que el residuo máximo siempre va a ser el dividendo menos 1. Y bueno, esas serían las propiedades principales de la división inexacta, ¿no? Tampoco es que haya mucho que explicar más allá de eso y que... y voy a dar también otra pequeña aclaración u observación para añadir algo más, porque esto también puede ser importante a veces. Que si tenemos 10 a la m menor que a, entonces, 10 a la m tiene que ser menor o igual a a, entonces, y tiene que ser menor que 10 a la n. Entonces, si m y n pertenecen a los enteros positivos y m es menor que n, entonces se cumple que a va a tener como mínimo m más sus cifras y que a va a tener como máximo n cifras. Eso es lo más importante que también tenemos que aclarar, y que si tenemos un número n y queremos hallar la cantidad de cifras de n o cf de n, basta con simplemente hallar la función suelo de logaritmo o logaritmo en base 10 de n. Y con eso basta para poder hallar la cantidad de cifras de un número. Ahora sí, el video ha terminado. Muchas gracias por ver. Si te gustó el contenido, suscríbete, dale like y sigan practicando matemáticas. La próxima clase va a ser sobre sucesiones y series aritméticas, o sea, progresión aritmética, y tal vez podamos hablar incluso hasta de de series, de sucesiones armónicas y de sucesiones telescópicas. Hasta la próxima.